Ilustrando Dudas Express, respuestas rápidas para preguntas frecuentes sobre ilustración. Tiri, tiri, tiri. Hoy no hay cortinilla de entrada porque estoy de viaje y me la he dejado en casa. Y como voy a arreglar el vídeo y lo voy a editar con el iPad, pues no puede ser. A por la respuesta. Hola, bienvenidos al nuevo vídeo de Ilustrando Dudas Express. Como veis, estoy en medio de la montaña, no va a ser siempre todo mar. Y bueno, la pregunta que vamos a ver hoy, que vamos a resolver, es la de cómo puedo convertirme en un ilustrador más productivo. Esta parte es muy importante a pesar de que nunca solemos pensar en ella cuando iniciamos nuestra carrera como ilustradores, porque pensamos que es algo que nos tiene que venir ya de fábrica, ¿no? Como que ya tenemos que saberlo o que es algo que no hay que controlar. Pero luego cuando empezamos a dedicarnos a la ilustración, nos empiezan a llegar encarguitos o queremos empezar a dedicar tiempo a crear trabajo para nuestro portafolio, vemos que el tiempo se nos va de las manos y desaparece como súper rápido. Entonces, ¿por qué sucede esto? Pues en primer lugar, porque no cambiamos el chip de hobby, es decir, de ilustrar y de dibujar por gusto, al chip profesional, es decir, yo quiero vivir de esto, quiero comer de esto y por tanto me lo tengo que tomar bien en serio. No podemos levantarnos cada mañana y sentir que todos los días son fiesta, ¿vale? Eso hay que intentar evitarlo. Entonces, la cuestión es, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues lo primero que hay que hacer es pararte un momento a pensar y a ver cómo eres tú, es decir, analizar cuáles son tus hábitos, tus fuertes, tus debilidades, a nivel de momentos de concentración, de capacidad de trabajo, etcétera, etcétera. Por ejemplo, hay gente que cuando se levanta por las mañanas son zombies, están empanados durante las 2 primeras horas del día porque no son capaces de despertarse rápido. En cambio hay gente que se levanta de un salto y con un montón de energía y con una capacidad de concentración brutal. Luego hay gente que tiene más capacidad de concentrarse por la noche. Hay gente que a la hora de la siesta no es persona, no le funciona el cerebro, como yo, por ejemplo. Entonces, cada uno tiene que analizar cuáles son los momentos en los que les cuesta menos concentrarse, si, por ejemplo, una vez que te sientas a trabajar y te concentras, si eres de esas personas que trabaja de seguido mucho rato y no necesita hacer descansos cada hora, o en cambio si es al revés y necesitas levantarte 10 minutos cada hora. Entonces, según cómo tú eres e intentando, digamos, descubrir cuáles son esas cosas que te permiten trabajar mejor, pues que te vayas creando tú una especie de rutina que te funcione. Hay mucha gente que para trabajar en casa necesita salir. Por ejemplo, hay un ilustrador que necesita vestirse y ponerse los zapatos para poder sentarse a su mesa de trabajar, aunque la tenga dentro de casa. ¿Por qué? Porque es su manera de hacer ese cambio de chip de voy a sentarme a trabajar, voy a tomármelo en serio. Si tú te levantas por la mañana, no te lavas la cara, vas en pijama y pasas olímpicamente de ponerte en serio, es muy difícil que consigas enfocarte a lo que tienes que hacer. Vas a estar mirando el Facebook, vas a estar por ahí pasando el tiempo, ¿vale? Entonces eso también hay que evitarlo. Cada uno tiene que encontrar su manera. Yo, por ejemplo, que trabajo muy bien por las mañanas temprano, según me levanto, me visto, me hago un té y en cuanto pongo el té sobre la mesa, toca trabajar, ¿vale? Después, una vez tenéis claras ese tipo de cosas, ¿vale?, sobre vosotros mismos, lo que tenéis que hacer es planificar. Otra cosa que nos suele pasar es que vamos demasiado al día. No paramos a pensar cuántas horas al día realmente dedicamos a trabajar. Siempre estamos sintiendo como que podríamos haber hecho más, como que no hemos hecho nada particular en el día, que no hemos terminado nada. Esa sensación es súper desagradable. Además, sentir que todos los días podrías haber llegado a hacer más y no lo has conseguido es bastante... A mí no me gusta nada. Y yo llego a un punto en el que me colapsé porque decía, no puede ser, si yo sé... Es bastante... A mí no me gusta nada. Y yo llego a un punto en el que me colapsé porque decía, no puede ser. Si yo sé que trabajo, pero no siento que consiga nada, que avance, ¿por qué es? Bueno, poco a poco, analizando sobre el tema de los hábitos, sobre mejorar la productividad, descubrí que si no planificas bien a largo, a medio y a corto plazo, es muy difícil
que vayas haciendo tareas y vayas sintiendo que avanzas. Entonces, planificarse a largo plazo. Proyectos largos, cosas que te pueden llevar 1 mes, 2 meses, 3 meses, 1 año, ¿vale? Y siempre dividiéndolo en tareas más pequeñas, ya sea, pues este mes voy a dedicar tanto tiempo a esto, cada día tantas horas, o voy a cumplir X objetivos al día. Y al final lo que nos tenemos que ir haciendo son listas de tareas. Además, esto de las listas de tareas es súper útil porque si tú al final del día has podido tachar las 10 tareas que tenías, te vas a la cama pensando, toma ya todo lo que he hecho, ¿no? Y da gusto sentir que has hecho todo lo que te habías propuesto, o al menos la mayoría. Y otra cosa que es muy importante es la de, si al día siguiente tienes cosas que hacer, en vez de irte a la cama con la cabeza llena de, es que mañana tengo que hacer esto, es que no se me puede olvidar lo otro, y cosas así, es mucho mejor sentarse y escribirlo todo en un papel, dejarte la lista de cosas que hacer para el día siguiente ya antes de dormir, y así te vas a la cama con la cabeza vacía, ya has vomitado ahí en el papel todo lo que tenías que hacer al día siguiente y no te vas a la cama sufriendo. Después, otra cosa muy importante es detectar las cosas que más nos distraen. Y esto os lo comento por lo siguiente. Hace muy poco, investigando, leyendo, viendo vídeos en YouTube, etcétera, etcétera, viendo una conferencia, comentaba pues una persona que se dedica a los superhábitos, es decir, a aumentar muchísimo la productividad de las personas, de los profesionales. Comentaba que normalmente el 20% de lo que hacemos, de las tareas que realizamos relacionadas con nuestro trabajo, son las que realmente nos dan el 80% de resultados. ¿Eso qué quiere decir? Que nos liamos con un montón de cosas que no nos van a servir para acercarnos a nuestros objetivos, o para rentabilizar nuestro trabajo, o para obtener los resultados que queremos. Tenemos que intentar darnos cuenta de qué es ese 80% que nos distrae y que nos hace perder el tiempo o usar nuestro tiempo de una forma poco productiva, y que ese 20%, que es lo que nos da tantos resultados, pues convertirlo en más cantidad de tiempo dedicado a eso. ¿Por qué? Porque así aumentaremos todos los resultados de lo que queremos hacer, ya sea a nivel económico o a nivel de alcanzar objetivos, los que sean. Y muy relacionado con esto está una cosa que nos pasa mucho cuando empezamos, que es la de saber decir que no, ¿vale? El tema de decir que no, yo sé que es muy difícil porque cuando empezamos, pues nuestros conocidos, nuestra familia, nuestros amigos empiezan a pedirnos que si haznos esto, que si un poquito por el boca a boca nos van pidiendo trabajillos, o nos piden que hagamos cosas que a lo mejor nosotros pues no es el enfoque que le queremos dar a nuestra carrera. Entonces, muchas veces importa más lo que decidimos no hacer que lo que decidimos hacer, porque el ir diciendo que no a X cosas significa seguir concentrados en nuestro camino. Hay que saber decir que no a todo aquello que no nos ayude a avanzar lo máximo posible. Hay una teoría que se llama la teoría del efecto dominó, que habla de que hay que intentar siempre tomar las decisiones de lo que vamos a hacer pensando en qué es lo que va a hacer mayor efecto dominó. Es decir, imaginaos, un primo vuestro os pide que hagáis una pequeña ilustración para una camiseta de su grupo de amigos, que no sé qué tal, y no os quiere pagar nada, o quiere que se lo hagáis gratis, o os va a pagar 20 euros. Sabéis que os va a marear, sabéis que os vais a pasar una semana rayados con todo ese trabajo, pues lo que tenéis. Y luego, en cambio, vosotros, vuestro objetivo inicial era dedicar esa semana a hacer ilustraciones enfocadas a vuestro portafolio, o a mandar emails a editoriales, o cualquier otra cosa. Preguntaos qué es lo que os va a hacer más efecto dominó. ¿Hacerle esa ilustración a vuestro primo o mandar emails a editoriales? ¿Con qué vais a conseguir más trabajo en el futuro probablemente? ¿Qué os va a enseñar más? ¿Qué os va a hacer avanzar en vuestro camino como profesionales? Y bueno, por último ya, que no quiero que se haga muy largo, quedan 2 cosillas. Una es, intentad que vuestro espacio de trabajo potencie y os facilite el sentaros a trabajar, ¿vale? Si puede estar apartado, quiero decir, muchas veces, bueno, todos empezamos dentro de nuestra propia habitación o en algún lugar de la casa. Normalmente compartimos casa, ya sea con nuestra familia, con nuestros amigos, con compañeros de piso, con pareja. Entonces hay que intentar buscar un espacio que sea siempre el mismo, o que simplemente nos ayude a concentrarnos.
Ya está, que cada uno se lo monte como quiera. Hay gente que trabaja mejor en una cafetería, gente que trabaja mejor en el salón de su casa, en la mesa de la cocina, en una habitación aparte, como queráis. Y por último, y esto también es algo básico, que esas personas con las que convivís, ese entorno, respete vuestro trabajo y vuestro tiempo de concentración. Que el hecho de que a lo mejor estéis compartiendo espacio porque no os podéis permitir otra cosa, que no signifiquen interrupciones constantes, ¿vale? Es verdad que en nuestro entorno muchas veces se piensa que por estar en casa estamos ahí disponibles para ellos en cualquier momento. Pues eso no debe ser así. Y aunque no lo entiendan, porque muchas veces pues nuestros padres no entienden que si estamos en casa no puedan llamar a la puerta y decirnos: oye Manolito, ven a hacer esto, ayúdame. Pues tenéis que pedirles que igualmente lo respeten. Yo, por ejemplo, tengo la técnica tengo unos cascos blancos, de estos grandes. En el momento en que me los pongo, mi entorno sabe que no existo. No pueden interrumpirme, o no deben. Es que, aunque sea para algo de un minuto, el tiempo que a ti te cuesta volver a conseguir la concentración, retomar lo que estabas haciendo, si era un trabajo intelectual, si era un trabajo que requería que te inspiraras, te han cortado todo el rollo. La verdad, te han cortado todo el rollo y luego retomarlo cuesta un montón. Entonces tenéis que hacer un esfuerzo por explicárselo y aunque les cueste, decirles: estas 4 horas, aunque esté aquí, no existo. A menos que se esté quemando la casa, no existo. Y bueno, yo creo que con estos consejillos, yo sé que es muy difícil, ni siquiera yo consigo ser todo lo productiva que me gustaría, pero sí que intento analizar muy bien mis decisiones, mis objetivos, cómo los voy llevando a cabo, aprovechar bien el tiempo, también cortar un poco temas redes sociales y demás, y sobre todo ir distribuyendo el trabajo en tareas pequeñas, porque así los pasos son más cortos y avanzas más, sin darte cuenta, que eso es lo bueno. Os deseo una muy buena Semana Santa a todos y que dibujéis mucho, que trabajéis mucho, que caminéis mucho, que tengáis muy buenas vacaciones si las podéis tener. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Ya sabéis que podéis proponer dudas para los siguientes vídeos o aquí en YouTube o en cualquiera de las redes sociales de Ilustrando Dudas. Y muchos más recursos en ilustrandodudas.com. Un abrazo. ¿Os podéis creer que me he dejado el cuaderno donde tenía apuntado todo aquí en el super escenario del bosque y he bajado hasta súper lejos y me ha tocado subir a propósito a cogerlo? Me estoy muriendo. Pero es demasiado valioso, tiene un montón de ideas dentro y de dibujitos. Adiós.